Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, aquí arranca un nuevo versículo de este programa en denominado El Depósito de Apolo. Yeah. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a nuestro depósito, un lugar donde tenemos guardadas quién sabe qué cosas a las que día a día les vamos sacando el polvo, les lustramos un poquitito y se las ofrecemos nuevas de paquete. Buenas noches, Asunción. Vayan acercándose a este programa que lucha contra los formatos tradicionales, procurando humildemente hacer patria por un lado y recordar alguito por el otro, para bien mío y el de toda mi familia. Efemérides. Un día como hoy nace Thomas Alva Edison Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Santoral, un día como hoy, pero sábado, nace en Irlanda Santarín Rojo, patrono de las prendas deportivas a granel. Pronóstico del tiempo. En todo el país, pálido y húmedo con crepusculaciones aisladas y ocasionales solventas eclécticas. Y para los que recién se están ubicando en este 2015, les contamos que ya arrancó el año con todo. Así, por ejemplo, ya arrancaron las clases y con ella el caos de siempre en el tránsito vehicular. Ya comenzaron los bocapú de siempre a los cajeros electrónicos, los pedidos extorsivos de siempre de los miembros del EPP. Los baches de siempre, los que siempre se van sumando, los basurales de siempre, los aegypti y otros chupasangres de siempre. La explotación de siempre a patrimonios como el Cerro León y la eliminación siempre del ser... Bueno. Lo que sí que arrancó con todo el 2015, viejo. Al que le cuesta arrancar es al decano, al que se lo ve artrósico y anquilosado, futbolísticamente hablando. Estamos hablando. Así es que les aconsejamos desde este pobre pero humilde programa que si desea que las cosas cambien, sería bueno que deje de protestar solamente y empiece a hacer cosas diferentes usted primero. Así, por ejemplo, puede dejar de tirar basura por la ventanilla del auto del colectivo. Podría no esperar hasta último momento para obtener su cédula verde, por ejemplo. Podría dejar de votar, por ejemplo, siempre el mismo color, aunque sea el color que más le guste y el que siempre le gustó luego a su familia. Podría dejar de dar coimas a los policías de tránsito o a cualquier funcionario que le agilice o perdone alguna falta que sea su responsabilidad a pagar. Por ejemplo. ¿Podría, veo, o no podría? ¿Se puede, ¿no? ¿O va a estar todos los días del año, un año más, quejándose como nosotros? ¿Sí? Entonces... Welcome to the jungle. Bienvenidos a este país sin yodo.
Jóvenes, niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de Apobo, viejo. Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos. Esta semana empieza una veda de pesca en todo el territorio nacional. Vale decir que está prohibido pescar en las aguas patrias. Esta veda ha sido implementada por el gobierno y queremos saber los alcances, el alcance de esta veda, y por eso estamos con el comisario Robustiano Quiñones, encargado de hacer cumplir esta ley de la nación. Los alcances, ¿cuál es el alcance de esta veda, Robustiano? El alcance depende de la localidad donde se encuentre, ¿verdad? Ahora lo cierto es que está terminantemente prohibido a partir de este momento la pesca en todo el territorio patrio, ¿eh? Ya sea cualquier tipo de pesca, ya sea con espinel, ya con rec o con cebollí. Muy bien, ¿y a qué se debe esta ley? Tal vez se deba a la inconsciencia de la gente que pesca de manera desmedida. Y señor Alberto Longo, yo le voy a explicar, los pececitos también tienen también sus necesidades, ¿verdad? Ellos tienen también derechos, son animales como cualquier otro, ¿verdad? Tienen su derecho también de integrarse socialmente, ¿verdad? Usted acaso con su señora no tiene su momento íntimo de intimidad, ¿verdad? Sí, en donde usted después posteriormente va intimando, ¿verdad? Y llega, y después un momento, allá peterle. Y el pescadito, el pececito, tiene también esa posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, como todo ser humano. Claro, exactamente. Bueno, dígame, ¿el control efectivo se va a realizar un patrullaje por agua? ¿Cómo va a ser? No, por agua se va a encargar la Marina. Ah, entiendo. O sea, que ustedes se van a encargar del patrullaje terrestre. Sí, vamos a hacer un control terrícola. Perfecto. ¿Cómo sería la medida? Vamos a implementar un sistema visual de control, con el sistema SPO, un sistema nuevo. Sistema SPO, ¿sí? Sistema de control SPO. ¿Sería un sistema satelital? No, es un sistema de observación, ¿verdad? Que se llama el Shaolai en puesto de observación. Muy bien, bueno, entonces, como ustedes lo han visto, la policía nuevamente celoso custodio de nuestra ecología patria. Vamos a volver en instante con más de esta veda, más noticias. Alberto Longo desde el lugar de los hechos. Bueno, estamos acá. Tony, tenemos que mostrar algo en este programa. Ya estamos al aire. ¿Estamos? Oh, estamos al aire, muy claro bien. que sí. Es el momento en donde nosotros hacemos un conjuro acá y sacamos de la nada, del depósito o de las profundidades. Hay una llamada. Hola. Buenas tardes, buenos días, no, buenas noches. Quique, ¿cómo estás? ¿Dónde lo que está, Quique? Lo que pasa es que el programa está dando de tarde, de noche, de día, todos lados. Yo grabo el programa del mío. Mucha gente. ¿Cómo andan, ¿Qué tal, chicos? Quique? ¿Cómo estás? Sabía que mucha gente... Quieto ahí, quieto. Lo tengo hablado acá, amoroso. Escuchamos la voz, sí. Está con Juan Carlos, gran amigo. ¿Se Saludos, están Juan reuniendo, Carlos. Quique? Nos estamos reuniendo, estamos cada vez más juntos, cada vez más cerca. Circo, Bueno. hoy gran cabaret. De todo vende, amoroso, de todo. Bueno, ¿quién más? Pillo, corazón. No, tranquilo, tranquilo. ¿Con quién más está Quique ahí? ¿Quiénes están contigo viendo el Espérate, programa? paso. ¿Cómo anda, papá? Johnny. ¿Qué haces, Johnny? ¿Cómo anda, Tony? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Albertito? ¿Qué tal, Johnny? Te ¿Cómo anda tengo que decir Larisa? que jugaste bien, Johnny. Lastimosamente Gracias, no. loco. ¿Es cierto la regla de la L que dicen con los chiquititos, Alberto? Vení. No, ¿Qué estás sacando no. de Johnny? Johnny, Te va a presentar a Marcelo. jugaste bien, Marcelo. Johnny. ¿Cómo es Marcelo? Te agachaste con No, nosotros. Pues si ya me presentó la vez pasada. Jugué bien la vez pasada, pero bueno. todo es gracias a la familia, gracias a Larisa. La vez pasada estaba con Lari y le dije a Lari, yo te voy a llamar Eva, le dije, porque sos mi primera mujer, le dije a ella. Y ella me dijo, yo te voy a llamar Dálmata porque soy el 101, ¿viste? Pero todo bien con ella, una chica... Me gustó, te cuenta mejor los Sí, chistes sí. que cuenta No, mejor ¿cómo que cuenta mejor? Circo, hoy. Esperá vos, Juan Carlos. Dale, ¿Cómo que circo? No es pues Espera, temporada no le circo. pase la... No le vaya a pasar, Juan Carlos. Hablame vos, Johnny, Quique, no sé. No, simplemente para saludarlo y para decirle a todos que sigan adelante y que no piensen más adelante, que, vamos más adelante. no, está bueno. ¡Más adelante! ¡Ay, ahora entiendo!
¿Entendiste? Es muy bueno. Con razón, yo les quiero tanto. Un abrazo para todos ustedes porque ya se está durmiendo acá. Johnny, él es muy hiperactivo por Pero la él se mañana. queda dormido en tu casa, todos duermen ahí. ¿Cómo es el tema? Sí, pero boca para arriba. Bueno, Chao, Quique. Chao, Quique. Circo. Chao, Juan Carlos. Chao, Chao. Johnny. Chao, chao, Oh, chao. malacachogo. Vende todo, Juan Carlos. Muy bueno, pero. Pastor C. Deje de pastor. sufrir. Hermano. ¿Qué pasa, pastor? Mira, pastor ¿Qué- C. qué- No, pastor C. Aleluya, ¿qué está hermano. pasando? estoy viendo Pero qué estamos viendo tomamos hoy. visión de Albert. qué, pero tampoco más Ella crecido, no sos pastor. centro de Pastor C. oración, hermano. Bien, pastor, dos pastores. mi ¿Cómo esto mi es? hermano. Ah, el hermano. Hermano. Está creciendo la iglesia. Está creciendo a igreja, sim. Ah, Dos por vos. dois. Sim, está bien. vocês são dois, nós dois. Ah, bueno, né? sí, sí. Vamos, Tem que vamos. ter fé, irmão. Hay que Né? tener fe. Bueno, ¿qué Mucha tal, fe en pastor? la ¿Cómo iglesia. está? Hola, Tudo bem, pastor, tudo ¿cómo bem. está? E vocês? Pastor también es tu hermano. É, pastor. Vocês. ¿De qué procedencia es? Alemán. Alemão. É alemão. Bueno, Está siguiendo la línea de aquí que. ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae, pastor C? Irmão, hoje eu tenho para vocês. A la gente le digo, nos visita el pastor Cecilio. Como siempre nos trae, digamos, bendiciones y algún que otro producto. Hoje tenho algo maravilhoso para vocês. Con esto podemos conseguir auspiciante. Lo primero te quiero decir, porque estamos en busca, como siempre, ya sabes, eso. Esse é um perfume, cara. É uma Perfume essência. caro. Caro. Sim, eu Cara, cara, ¿qué cara? Não Perfume é tão para caro, poner não, por porque la cara. é pra ter, pela fé. Por la fe. Pela fé, para a igreja, né? Aí você tem que ter fé e você vai conseguir auspício, oficiante, vai ter Tenemos muito fe, dinheiro. te né? compramos todo lo que traes, pagamos todo lo que pedís, pero no, Eso ahí. no está todavía en la Está medida. ¿Qué es lo que está Ah, fallando? não, já tá a fé de vocês. Não tem No fé? está fe, Tony. Ah, tem que ter fé, caraca. No sé, que me disculpen con la fe, pero bueno. Não, tem que ter fé. Não é Pero fácil este- não ter fé. Pero, Ale, como es perfume, se puede. É promoção. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto Pode sale? cheirar, pode cheirar. Podemos llegar. Catu, cheirar. Ah, no, este es de verdad. Bien, bien, y no, no, Sí. 6.000, 6.000, 100.000. 100.000 a la una. Yo ya me estoy quedando sin plata. 100.000, 100.000, 200.000, 100.000. 200.000. 100.000 dijiste recién, pa. 200, estamos dois. Somos dois. Me quedé acá. 6.000. Yo no tengo 200.000 100.000. Toma, a la una. 200.000 a la Espera, dois. espera. Toma. É pra igreja, irmão. É pra igreja da salvação. Né? Os 100.000 é me cago. É pra igreja, irmão. Não é pra nós, não é pra nós. Bueno, espera, está bien. Este perfume, 200.000, Tony, está de dolio. por- Tem que Porque ter é fé. perfume. Mas não esqueça da fé. Da Bueno, fé. bueno. E muita oração. Vamos, Muita oração, vamos a irmão. tener fe, vamos a hacer oración, pastor. Le vamos a despedir ahora. ¿Cómo se llama tu hermano? Zé. Espera, pues, no. ¿Cómo veo C? Vos te llamás C. Porque es Cecilio. Y él de tu hermano se llama C No, y a también. lo mejor es el famoso José, ese Roberto, ese Ricardo, ese. Zé Roberto. Zé Zarito. Vamos lá. Aleluia, irmão. Uy, sí Vamos a algo totalmente diferente. ¿Qué te pasa acá? ¿Qué te pasa acá? Alza la mano. Parece que el comisario Robustiano Quiñones ha sorprendido a unos pescadores. Parece que le va. Alza la mano si tú estás pescando. Alza la mano. No, acá estamos reunidos, ¿no? Un grupo de amigos. Increíble, Alberto Longo con la noticia, la Al primicia. tiempo nomás, ¿entendés? Usted no sabe que está terminantemente prohibido la pesca en estos lugares. Duras recriminaciones del Robustiano Quiñones. No, acá nadie está pescando. Acá. Ya toca. No, Parece que le va a recriminar el comisario Robustiano Quiñones a este pescador. Está duras recriminaciones, está prohibida la pesca, se ha sorprendido. Ahí vemos allá a los pescadores que están, sus compinches, gente que está pescando. Dijimos bien, se dijo, se avisó. Como Robustiano Quiñones, comisario, es justamente la inconsciencia de la gente, la inconsciencia de los pobladores. Con el- Señor Alto, falsa alarma. Falsa alarma, falsa alarma probablemente. ¿Qué pasó, No, voy a juntas y le dice hoy. Sí, no pasa nada. Perfecto. Bueno, en este caso se trata de una falsa alarma, pero la Policía Nacional sigue celoso custodio de nuestra ecología patria. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Alberto, esta noche ¿qué tenés para...? Nada, comisario. Nada, por casa con caldo de pescado y con los muchachos. Espectacular. Dale.
Es un buen momento. Llegó el momento de hablar de las mejores heladeras. Heladeras Cae de Alberta. Sí, acá estamos viendo el espacio que tienen las heladeras Pero qué Cae, es súper espaciosa. espacioso. Y el compartimiento superior que yo no alcanzo, pero bueno. Yo te ayudo, yo te ayudo. Alcanzo a divisar también súper espacioso el tema. Un pedacito de la- Polo Norte en tu casa, Alberta. Exactamente. Háblame de Cae, háblame de Casa Arce. ¿Quieres que te hable de las sucursales? De la central está el Deportivo Luqueño. Casi un baita del teléfono. Anota 021 64 50 50. Casa Arce, todo el confort más cerca tuyo. Soy el Verga Larga y soy por sobre todo un candidato honesto. Y si te robo, que de hecho lo voy a hacer, ¿verdad? Yo te prometo no robar más que un 20 a 30% máximo. Y yo les prometo transar entre todos los paraguayos para mejorar así los ingresos, ¿verdad? Sobre todo los míos, de mi familia, de mis amigos y de mi correligionario. Votame y con tu voto estarás asegurando mi salud y la educación de mis hijos. Es noche de visita aquí en el depósito de App. Hoy nos visita. Ustedes saben perfectamente los problemas de la Administración Nacional de Electricidad con el verano, el calor. A veces se va la luz, se corta. Y bueno, la ANDE organizó un coro, que es el que nos visita esta noche, el Coro Luminoso de la ANDE, que tiene por función explicar todos los mecanismos y todos los trabajos que está realizando la ANDE para solucionar de raíz todos los cortes de energía, para así tener un mejor verano. Es que están así, por lo tanto, Carlos Watts, Amperio Samaniego, Jorge Voltaje Gaona y Pedro Cable Molinas, integrantes de este coro. La solista del grupo Luz Intensidad Mereles no pudo venir porque se encuentra agotada, según me dicen. Así que bueno, escuchémoslos pues a ellos, el Coro Luminoso de la ANDE aquí en el depósito de App-Ovo. Hoy venimos a cantar, trabajar y arreglar. Vamos a garantizar la iluminación. Se acabó la oscuridad, tiempo de felicidad. Nuestra administración siempre cumplirá. Con luz, luz, Itaipú, luz, luz, Macarán, luz, ya luz, sireta. luz, luz, Con luz, 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 Itaipú, luz, luz, Macarán, luz, ya luz, sireta. luz, luz. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. El Coro Luminoso de la ANDE está encantadísimo de estar con todos vosotros esta noche. Ella brilla con luces propias en el firmamento patrio. Ojalá. ¿Entendiste? Brilla con luces, ¿entendiste? No entendiste. Agradecemos mucho vuestra presencia y les ofreceremos destellos fulgurantes de buena música. Y es ese fulgor resplandeciente el que nos motiva a cantarle a las familias paraguayas con brillante y agreste tino. Inalámbrico. Tú tocas. La llama radiante de nuestro canto irradia chispazos contagiantes de poesía. Bueno, y es así que se despide este coro, no sin antes invocar la llama incandescente de nuestro Padre Celestial, Tomás Alba Edson Arantes do Nacimiento, alias Pelé. Con este tema que dice así. Un transformador soluciona de raíz a tu apagón. Dos transformador, por si falla el primero. Tres transformador, ilumina para siempre tu. Más transformador. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? Nosotros no somos hay que solucionar esto. Aquí no. Esta es la luz de Ande, yo la haré brillar. Esta es la luz de Ande, yo la haré brillar. Que lo cumpla feliz, que los cumpla. Llegando al final de otro programa
programa más del depósito de Tonitito. Nos estamos yendo, Albert, pero tenemos que agradecer antes a un campeón. Exactamente. Bueno, ¿a cuál, Tony? ¿Mostramos tu campeón? Acá venía a mostrar mi campeón. Mira qué lindo, ya. ¿Dónde quiere mostrarlo? Topper, líder mundial en calzados deportivos. Donde está el deporte está Topper. Adquirila en las tiendas de Salustro. En todas las tiendas de Salustro. Multimarca. Mira qué lindo está tu campeón, Tony. Sí, señor. Está bueno, está bueno. También a 0 grados. Claro, 0 grados que nos viste. Exactamente. Queda Yo me he sobre visto solo. ¿En serio? Ojo. Feli Bogado, Cásimo León Andreu. Así mismo, jeans, remeras. Con ropa de 0 grados. Con ropa de 0 grados. Muy bien. Hidrosanitarios que están sobre José Ayala, casi choferes de Chaco y Llerón, uno antes y otro después del brindis. Vamos a mostrar los Llerones. Para los festejos, hay que tener siempre en el bolsillo y por cualquier cosa sacar el aje bajo la manga. Aje bajo la manga tenés un Llerón acá. Así mismo. Bueno, nos vamos, señores y señores. 1, 2, 3. Bueno, chao. Marita, Marita, geh nicht fort, Marita. Mein Herz sucht immer nur nach dir, oh Marita. Ich lass dich nie mehr fort von mir, oh Marita. Ich steh vor deiner Zimmertür, Marita. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos y nos llegamos hasta la ciudad de Encarnación donde ocurrió un extraño caso de rapto, un extraño caso de plagio, de secuestro. ¿Y por qué extraño? Se trataría nada más y nada menos que de un rapto espacial. Para tal efecto estamos aquí en la compañía Puicaré, más específicamente en la residencia de la familia Villas Bolas y del afectado, el señor Camilo Villas Bolas, que no sería la primera vez que tiene este tipo de rapto. Y para tal efecto dialogamos con su esposa, la señora Marciana Arta de Villas Bolas, quien nos dijo cuánto sigue. Bueno, o sea, ocurrió hace 20 días, rupija, no ve, se tan de casi vende ahora, dato para eso, Los extraterrestres siempre le llevan, es la primera vez que le pasa. Cuando él me cuenta todo lo que le pasa cuando le secuestran, yo le tengo mucha confianza. Bueno, los síntomas que presenta el señor Camilo Villas Bolas serían, cada vez que lo raptan, fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, síntomas muy parecidos a una severa intoxicación alcohólica, y estos síntomas se explicarían científicamente debido al reingreso de la nave espacial a la atmósfera terrestre. Sin embargo, luego de 2 o 3 días de reposo, el señor Camilo Villas Bolas recupera totalmente su energía y su capacidad de trabajo. Hasta que le llevan otra vez de mí, no hay derecho. Tenían que verle la primera vez que le llevaron, estaba todo lleno de marcas, como si fuese mordedura, arañazo por todo su cuerpo, moretón completo. Él estaba todo, parece que jugaron todo por él, estaba todo prendida su camisa. Yo le pregunté qué le pasó y él me dijo: No me vas a creer, la vieja, me secuestraron los marcianos.
Ay, sí, yaranga. No sé qué tortura o qué experimento es lo que le hacen ahí cuando se va al espacio. Casi nunca luego quiere hablar de ese tema. Y muchas veces no se acuerda de nada. Siempre llegan a fin de mes, le hacen gastar todo a su dinero de su sueldo recién cobrado. Y ahí para la nasta le dicen. Y ahora súper sin plomo le cargan. ¡Qué bárbaro! Bueno, y nos llegamos precisamente aquí hasta la residencia de Don Camilo para tratar de hablar con el protagonista de esta historia, pero sin embargo notamos que había un fuerte y fétido olor a comida descompuesta, más alcohol, y tratamos de despertarlo, pero sin embargo Don Camilo no salía de su letargo, no pudo dar ni brindar declaraciones a este medio, y la señora Marciana nos explicó de que todavía tal vez estaría bajo los signos del acostumbramiento a la atmósfera terrestre. Vos sabés que a veces viene hablando todo extraño. Parece que habla lengua. Ahora sí, my friend. Y así damos por terminada esta nota. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos y este extraño caso de rapto espacial.